Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestro día domingo. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios y vamos a comenzar con un breve momento de oración. Padres, te damos gracias, Señor, por ser tus hijos. Y también, Padre, porque tú nos cuidas en cada momento. Y sé, Señor, que tú tienes un mensaje para nosotros hoy día. Nosotros queremos vivir vidas que te honran, vidas que te agraden y vidas de fe, vidas de santidad. Así que ayúdanos, Señor, aprender la lección de esta carta. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedes guiar en cada momento. Y agradeceremos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Yo me acuerdo en los tantos años atrás, cuando estaba en seminario, ya había terminado la universidad, yo saqué mi título de la universidad. Me casé con mi señora el día después del último examen de la universidad y el semestre siguiente ya estuve en el seminario por unos años y me acuerdo escuchando que cada profesor era un pastor además o un misionero. Entonces ellos ya habían vivido vidas con muchas experiencias, etc. Pero nunca voy a olvidar todos ellos rogándonos como estudiantes: por favor, alumnos, no hagan lo mismo que nosotros hicimos, porque no todos, pero muchos de ellos habían perdido a sus hijos por su afán por el ministerio de dejar al lado a su familia, y muchos terminaron con hijos rebeldes, etc. Y ellos rogando casi con lágrimas, dicen: por favor, no dejen sus familias, hay que servir al Señor con una pasión, pero eso incluye también que tenga que ser su papá, su marido, etc. Entonces, ellos estaban tratando de ser ejemplos para nosotros, pero no ejemplos buenos. Dice: sigue nuestro ejemplo en el sentido, no haga lo mismo que nosotros lo hemos hecho. Desafortunadamente sé que algunos de mis colegas han caído lo mismo, es algo fácil que hacer. Pero vamos a hablar del ejemplo hoy día, el poder de ejemplo. Estamos estudiando, llegamos a capítulo 10 del libro de Corintios. Primera de Corintios, y vamos a leer los primeros 15 versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca de Cristo. Pero de lo más ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, fíjense, cuando usan el primera persona plural, nosotros, Pablo incluye la tentación. Cuando dice en segunda persona plural, él dice no incluye. Así que hay ciertas cosas que tentaba Pablo, otras no. Pero volviendo a leer en esa perspectiva, Pablo también, a un apóstol, reconocía de que tentaciones es universal. Entonces dice que no codiciemos cosas malas. Así que Pablo sabía que es una tentación para él codiciar. Ni seáis idólatras. Pablo no tenía ese problema con idolatría. No seáis idólatras como algunos de ellos. Versículo 8. Ni forniquemos. Ahí Pablo de nuevo está diciendo que nosotros no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, no se incluye, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, buscad vosotros lo que digo. Ahora,
Pablo, con la carta de 1 Corintios, ya hemos visto, está tratando de resolver o corregir conducta mala dentro de la congregación. Ya hemos visto muchas cosas y ahora está tocando la conducta de que nosotros como cristianos debemos tener vidas tomando buenas decisiones, sabiduría, que trae buenos resultados, porque malas decisiones traen malas consecuencias. Y Pablo está tratando de evitar. Y Pablo nos va a dar 3 poderes en ese trozo de la carta de 1 Corintios. En primer lugar, el poder del ejemplo. El ejemplo debe ser poderoso en nuestra vida. Observa lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Aprende a seguir lo que está haciendo bueno y evitar de hacer la cosa que se está haciendo mal. En versículos 6 y 11, 2 veces repite lo mismo. Dice, sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ok? Sucedieron y acontecieron. Así que cada acción trae consecuencias o resultados. Nunca debemos desconectar entre conducta, resultados. Entonces, sabiendo esto, no hay nada mejor que un ejemplo. Me acuerdo que en mis días de la juventud, de salvavidas, era maestro, profesor o técnico de natación, tanto niños chicos, tanto grandes, competencia y todo. A veces estoy enseñando una técnica de usar la mano, hacer como ese con la mano para evitar la resistencia nadando. Pero aún explicando, hay un curso que ellos están en la piscina y yo estoy acá y hay que se decide así. Igual a veces no capta, así que al final dicen, y yo me metí en la piscina y yo le mostré cómo hacerlo. No hay nada mejor que un ejemplo, y pueden observar y pueden ver. Y ahora nosotros vemos de que todo el Antiguo Testamento, a veces vemos a Dios muy estricto, a veces vemos a Dios muy drástico en consecuencias. Pero dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para no caer en lo mismo. Entonces, visualizando el proceso, en 1 Pedro 2:21, tenemos la palabra ejemplo usada nuevamente. En este caso está hablando de nuestro Señor. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo no estaba enseñando en teoría. Cristo nunca nos pide nada de nosotros que Él no ya ha pasado primero. ¿Sí? Él pide que yo sufra, Él sufrió más. Él pide que yo sacrifique, Él sacrificó más. Él me dejó las pisadas para seguir. Como estoy siguiendo a mi papá y Él está adelante y estamos en la nieve y estoy siguiendo, mirando donde Él ha pisado, tratando de seguir en sus pisadas, avanzando, porque sería más fácil. Él en Juan capítulo 13, versículo 15, está lavando los pies de sus discípulos. Ellos no entendían, porque no era el maestro que lavaba, era lo más bajo. Pero Él dijo, miren lo que yo he hecho y vosotros hay que hacer lo mismo. Es decir, enseñando cierta humildad. En 1 Timoteo 4, versículo 12, Pablo ahora dice a Timoteo, su discípulo, que iba a llegar a ser pastor también, que Timoteo tiene que ser ejemplo a los otros, aunque era joven. Hay que ser ejemplo, pastores, ejemplo, se llaman pastores. Pastores andan adelante y las ovejas atrás están siguiendo. No lo llaman guasos, cowboys, no está diciendo con un látigo, ya hermanos, diezma, ya hermanos, tienen que ser fiel. Y eso no es lo que dice la Biblia. Cristo es el buen pastor. Él siguió adelante pidiendo que nosotros sigamos sus pisadas. Los pastores deben vivir vidas ejemplares, no son perfectos, lejos de, pero hay que vivir vidas ejemplares, como dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 4, estamos en este libro, en 1 Corintios, y ya vamos a llegar al capítulo 11. ¿Y qué es lo que después de leer esa porción sobre ejemplos, Pablo termina con está atrevido para decírselo, pero él dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1,
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sigue mi ejemplo, dice Pablo. Capítulo 4, mismo libro, 1 Corintios 4, 16. Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. También el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo, también está diciendo si quiere tener la paz en la vida. Filipenses 4, 8. Pero dice que seguid a mí toda la paz de Dios. Dice lo mismo en Gálatas 4, 12. Está hablando de vivir vidas de ejemplo. Miren lo que se portan bien. Miren lo que han vivido vidas de fe. Miren la gente que toma buenas decisiones. Sigue el buen ejemplo. Y sabiendo que Santiago 5, versículo 10 dice, está hablando de Santiago, el autor, diciendo el buen ejemplo de los profetas, que había sufrido, pero seguía fiel a sus convicciones. En mi vida la persona que más me ha impactado es mi padre. Así que yo he visto un hombre que ya está gozando del cielo, un hombre de una buena posición económica en su vida, sino vivió una vida más humilde que él, humilde de espíritu. El mejor papá que he visto en el mundo es mi papá. El mejor marido que he visto en toda mi vida era mi papá. El mejor vecino que he visto en toda mi vida era mi papá. El mejor prójimo de todo el mundo, mi papá. Mi papá era jefe, también el mejor jefe. Mi papá era el ejemplo para mí. Entonces resulta que yo he visto su vida. No era perfecto mi mamá, pero yo trato de seguir el buen ejemplo que él me había dejado. Entonces, al mismo tiempo, y yo también debo ser un buen ejemplo para mis hijos también, o para mi iglesia también. Así que estaba hablando con los varones en oración sábado de la mañana y hablando sobre levantándose todos los días a las 7 para dar desayuno a mi señora. Y resulta que eso es algo como un ejemplo. Espero que los demás varones, su esposa debe estar dando un podazo ahora. Así que el otro que estaba haciendo lo mismo era como Dago. Pero tratando de ser un buen ejemplo como marido, tratando de ser un buen ejemplo como papá. No perfecto, nunca he dicho esto, pero sí trata de ser un ejemplo. Tanto que el buen ejemplo es poderoso, el mal ejemplo también es poderoso. Hay que ver la gente que no está haciendo bien y rechazar y no seguir. Mi hermano mayor, drogadicto, y he visto todo lo que está en pandillero, drogadicción, en la cárcel, todo tipo de cosas. Y si algo me han impactado para que yo me cuido bien, que yo trato de ser así, yo me alejé mucho, nunca estaba metido en drogas y cosas así, por el ejemplo de mi hermano. Era un mal ejemplo, pero igual lo tomé. Mi abuela era una mujer sin Cristo, era amargada en la vida porque ella vivía para recibir un poco de reconocimiento, nunca lo recibió. Entonces yo voy a decir, no, yo no quiero terminar una vida con mi abuela. Gracias al Señor que aceptó al Señor antes de morir. Pero yo no quiero ser una persona amarga. Yo no quiero, por ejemplo, yo una vez en un campamento, yo era joven, un pastor joven, y me acuerdo que estaba jugando fútbol entre pastores y campistas y todo allá en un campamento cristiano, y de repente hay un pastor que yo estimo, hasta hoy día todavía estimo, pero está ahí gritando a gente en su equipo, no, tiene que ser más fuerza, después está, no, ese salió, peleando y todo, y dije, nunca quiero verme así, no quiero que yo esté tan competitivo que yo esté gritando y reclamando y todo así, porque tiene mal testimonio, pastor. Entonces, buenos ejemplos hay que seguir, malos ejemplos hay que alejar, pero hay un poder en el ejemplo. En segundo lugar, el poder de la vigilancia. Nosotros debemos estar vigilando, nosotros debemos reconocer nuestras debilidades. En versículo 12 de nuestro pasaje dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces esto está hablando de un peligro de confianza en sí mismo. Yo nunca. Bueno, yo trabajaba en el seminario, conseguí un trabajo como electricista con otro contratista. Y uno de los trabajos que tuvimos que hacer era hacer renovaciones de restaurantes de comida rápida. Me acuerdo que estuvimos ya poniendo todos los cables allá en el entretecho, etc. Y él dijo, cuidado porque este que está aquí es el techo falso de donde están los clientes abajo. Se ve tan sólido,
pero dice que no debe, hay que entender, hay un vacío acá, es decir, que uno pisa esto y ¡pum!, va al tiro abajo, pero se ve tan firme. Entonces uno tiene que mantenerse bien firme en todo momento, vigilando. No puede olvidar las cosas, no puede empezar a llegar a decir que, no, y uno toma un paso, 2 pasos malos y ¡pum!, puede matarse y puede matar a otra persona abajo. Entonces, resulta que así en la vida a veces, no, yo veo mi vida muy firme, mire, yo soy pastor, mire, tantos años en el ministerio, mire cuánto la Biblia que conozco. Desafortunadamente yo conozco muchos pastores que estaban ahí y ahora están acá. Entonces, resulta que nunca debemos tener autoconfianza. ¿Sabe cuando más hay tragedias de niños que han ahogado en piscinas municipales grandes? No es cuando hay pocos salvavidas, es cuando hay demasiados salvavidas. ¿Okay? Supongamos que hay como 5 puestos de salvavidas en una piscina de 300 niños. Yo a veces tuvimos hasta como 350 niños en la piscina. Pero resulta que cuando hay muchas salvavidas, entonces uno empieza a hablar con la niña aquí, otra está aquí, uno está mirando acá, porque no hay 4 más que están mirando. Y esa es la situación donde uno falsa confianza. No, cuando hay uno solo, a veces yo también he trabajado con uno más o yo solo, y uno está en todo momento vigilando y pendiente. No está confiando en otros, no está confiando así. Los que trabajan en los controles, la torre de control, había momentos cuando en Estados Unidos había tantos que están trabajando en la torre de control que había más peligro porque todo era relax, todo como más descansado, porque no alguien más está mirando la cosa. Y resulta que nosotros tenemos que entender de que nunca debemos bajar la vigilancia en las cosas. Nunca debemos tener esa confianza. Es muy chistoso cuando mis niños todavía eran chicos, 3 hijos varones. No me acuerdo nunca mi hija diciendo, pero los 3 hijos varones, cada uno de ellos, me acuerdo, por lo menos cada uno dijo, yo jamás voy a casarme, jamás, no, yo no voy a caer, no, jamás. Y cada uno está casado bien ahora, así que cuidado lo que iba a decir, no, nunca, hay que sacar nunca de su vocabulario. La razón por qué tenemos que cuidarnos está en el libro de Jeremías, capítulo 17. En Jeremías capítulo 17 realmente nos da la descripción que Dios nos da sobre nosotros mismos. Y ese principio es muy importante. Jeremías 17, versículos 5 a 10, voy a leerlo, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí es la clave: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Es decir, engañoso el corazón. Mi corazón es engañoso conmigo y tu corazón es engañoso contigo. Y esa es la razón por la que tenemos que mantener la vigilancia siempre. Entonces, Gálatas 6:1 dice que cuando vea a un hermano caer, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, para que no sea tentado también. Cuidado de esa autoconfianza. Sobre confianza en deporte o en guerra. Siempre trae malas consecuencias. Había un grupo de soldados allá en Beirut, hace muchos años atrás, donde ellos estaban todos en relax porque no pensaban en ningún tipo de peligro que podría alcanzar a tanto de ellos. Y una sola bomba dentro de un camión que entró allá sin mucha vigilancia y 241 soldados murieron. Entonces, una tragedia en Estados Unidos. Pero ¿qué fue el problema? La baja vigilancia. Y hermanos, yo conozco hermanos en Cristo maduros, pastores maduros, hermanos que llevan mucho tiempo, diáconos
maestros de la escuela dominical, que poco a poco empieza a alejarse de Dios. Poco a poco ellos empiezan a alejarse y vemos que con su tiempo lejano, muchas veces vemos de que ya entra la poca vigilancia. En Mateo capítulo 26 y versículo 35, Cristo está en su última cena con sus discípulos y dice que esta noche el pastor va a ser pegado y las ovejas van a ir, y Pedro dice no. Él dijo, nada que ver, jamás, no, si yo voy hasta la muerte, yo voy a ir, nada me va a detener, cuenta conmigo, jamás voy a caer, no, jamás, etc. Está en los 4 evangelios, Pedro jactándose de su firmeza. Y en 4 evangelios demuestra que en menos de horas, pocas horas, él ya había negado a su Señor 3 veces. Entonces vemos que en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 a 8, nosotros también debemos estar vigilando. No somos de la noche, somos del día. Vigilamos, no estamos dormidos. Ese es el mensaje en 1 Corintios capítulo 5. Nosotros debemos tener la vigilancia, no confiar en mí. Yo conozco pastores, jamás yo voy a caer, etc. No yo. Yo doy gracias al Señor todos los días que he ido otro día sin caer. Mire, ya estoy 39 años acá en Chile trabajando, pero es un milagro de Dios y nada más que yo todavía estoy en pie. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy el primero que puedo caer. Entonces tengo que tener esa vigilancia, hermanos. No tengo esa falsa esperanza. Siempre uno dice, no, a mí nunca. Eso nunca va a pasar a mí. Hermano, yo tengo noticias, gente más espiritual que tú ha caído. Y la razón, bajando su vigilancia. Vemos, por ejemplo, la tentación, porque no muchas veces la tentación viene en los relax, en cuando estamos relajados, cuando bajamos la guardia, bajamos la vigilancia. David dice en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 3, en el tiempo del año que los reyes salen a la batalla. ¿Dónde debería haber estado David? En la batalla. Él decidió quedarse en cama y dejó que todos los demás se fueran. Y en ese momento estaba ahí, quedó todo el día en la cama, se levantó al caer la tarde, y él levantó en un paseo por su palacio mirando y vio una mujer bellísima que estaba bañándose cerca, no importa si era esposa de uno de sus hombres fieles. Y de ahí tuvo una de las más grandes caídas en su vida. Entonces resulta que él pensaba, yo soy David. Tengo un corazón tras el corazón de Dios. Soy elegido por Dios. Y lo más grande, lo más alto, lo más grande es la caída. Entonces, es por la vigilancia que tenemos. Mi mamá siempre decía, manos ociosas, taller del diablo. Mejor por eso estamos siempre. Cuidado que toman sus vacaciones del ministerio. No, yo no voy a trabajar en la cosa de Dios este verano. Voy a estar en relax, voy a estar en vacaciones. Podemos estar en vacaciones, pero cuidado de tomar vacaciones de Dios. Cuidado de tomar vacaciones del ministerio. Porque muchas veces un poquito acá, tomando otro trabajo más, ya de repente no estoy leyendo la Biblia como antes, no estoy orando como antes, no voy a la iglesia como antes, y se enfría, y ¡pum! Ahí viene vigilancia. No, sigue activo. Es más difícil para Satanás alcanzar un objeto, un blanco en movimiento que uno que está parado. Entonces vemos esto, no eres una excepción. Y finalmente, por el tiempo, el tercer poder, el poder del ejemplo al poder de vigilancia. El que piense que está firme, mire que no caiga. Y número 3, el poder de Dios. Versículo 13 dice lo siguiente, de que no os ha sobrevenido ninguna tentación. Hay que entender en griego la palabra tentación y la palabra prueba es la misma palabra, así que depende del contexto. ¿Okay? Dios nos prueba, Dios no nos tienta. Dios nunca tienta a nadie. Dice así en el libro de Santiago, de que Dios no es tentado por mal ni tienta a nadie. Dios no nos incita a pecar jamás, pero Dios permite que estamos bajo pruebas. Entonces resulta que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Subraya en su Biblia, fiel es Dios. No fiel soy yo,
Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vemos en ese sentido el poder de Dios. Dios es la clave, pero tengo que caminar lo más cerca. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero más vale que yo esté caminando con Él. No debo estar siguiendo de lejos a Dios. Como dije, ese es cuando más la tentación nos va a entrar. Entonces, una vez alguien preguntó, hay artesanos, y un artesano que trabajaba con el metal plata, no dinero, pero el plata, el metal. Y resulta que ese es un metal que tiene que calentar para sacar las impurezas, etc. Pero hay peligro de calentar demasiado y se lo pierde. Entonces alguien estaba preguntando al artesano que está calentando la plata para después formar como quiere, y hizo la pregunta: ¿cómo sabe el artesano? ¿Cómo sabe que ya ha calentado suficiente, no demasiado? Y el artesano respondió: no, es fácil. Cuando puedo ver mi reflejo en el metal líquido, sé que está listo. Y yo creo que esto es lo que debemos recibir, que Dios está trabajando en nosotros y nosotros sí estamos bajando al fuego. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe Dios cuando ha pasado suficiente y cuando está listo? Dice, si Dios hablando, cuando veo mi cara, mi persona reflejado en esta vida. ¿Entiendes? Romanos 8, 28, 29, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Ahora el libro de Hebreos 13, nosotros tenemos que entender que fiel es Dios, que siempre va a estar con nosotros. Y Hebreos 13 es buen capítulo, estamos estudiando Hebreos 10 miércoles por si acaso. Entonces llegando acá, hay una promesa que vamos a tener, versículos 5 y 6, pero el versículo 7 habla del poder del ejemplo, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero aquí la clave, ejemplo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si no hay que imitar de todo, es que si vea ese pastor que está haciendo cosas malas, no me imita, no sigue haciendo lo mismo. Hay que considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, no solamente la conducta, el resultado. Mire sus hijos, mire su familia, mire sus ministerios. Hay que mirar el resultado, no solamente sus palabras. La Biblia es la Biblia, pero mira el resultado de la vida de Jehová. Yo conozco muchos hermanos que de la boca fuera es como el apóstol Pablo, pero de su vida es más como otros. Entonces, aquí dice ahora, la promesa, Dios es fiel, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ese es del Antiguo Testamento, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede ser el hombre. Fiel es Dios, que no va a permitirnos ser probados más allá de nuestra capacidad. Entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 13 a 15, de nuevo está diciendo que Dios nunca nos va a tentar, ni Él va a ser tentado, pero sí nos va a probar. Pero mira lo fiel de Dios. Mira lo que dice Lucas 22, por favor. Ya estamos por terminar. Lucas 22. Recuerda este hombre con autoconfianza que se llamaba Simón Pedro. Pedro, la piedrecita, que como el nombre que se usa cuando está andando bien. Simón es como el nombre que se usa para hablar de cuando no andaba bien, ¿okay? De su vida antigua. Y Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, fíjese, no le dijo Pedro, Pedro. Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, que la sabemos, es decir, que no, jamás yo voy a caer, etc. Y Satanás fue específicamente tras Pedro. Entonces, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
porque después va a decir que él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pero fiel es Dios, y aún sabiendo que no va a pasar la prueba, cuando está vuelta. Eso es lo bueno de saber del Señor, que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gracias por la fe, gracias por la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en levantarnos de nuevo. Pero ojo, hay muchos que dicen, bueno, somos pecadores, todos vamos a caer. Hay consecuencias. Es como la anécdota que contaban tantas veces, pero voy a repetir, que un niño que recibió un martillo de juguete, pero era de madera, igual como un martillo, pero un poco más chico, como un regalo porque el papá trabajaba en construcción, etc., quería que su hijo estaba en su camino, entonces le compré un martillo. Así que ya en un momento cuando papá y mamá no estaban en la casa, el niño solo, por unos minutos quizás, estaba diciendo, necesito usar mi martillo, y fue al patio, encontró algunos clavos oxidados, torcidos, etc., pero eran algunos que estaban en el suelo, lo recogió, andaba buscando en el patio, encontró una tabla delgadita nomás. Dije, yo voy a clavar los clavos en esa tabla delgadita, digamos. Entonces llevó adentro de la casa para tener algo de más altura y colocó arriba de ese comedor, no el comedor diario, el comedor precioso, un comedor de antigüedades, algo de roble, así precioso, que era como el orgullo de la mamá, todo. Entonces colocó aquí con su martillo, con sus clavos, empezaron a pegar, pensando que el niño no pensando que iba más allá de esa tabla, y al final, mira, tengo la tabla llena de clavos, iba a llevar al patio, pero no pudo moverlo. ¿Por qué? Porque está clavado a la mesa. Y sabiendo que mamá y papá estaban por llegar, entonces tomó el martillo sacando todos los clavos. Entonces, al final sacó todos los clavos, tomó la tabla y fue a esconderse. Un solo problema: las marcas quedaron en la mesa. Entonces resulta que ese clavos oxidado grande representa pecados o caídas en nuestra vida. Y resulta que el perdón de Dios y su misericordia sacando cada clavo, pero muchas veces dejan las marcas. Así que no debemos estar bajando la vigilancia. El poder del ejemplo, el poder de vigilancia, pero más que nada el poder de Dios. Ahora, hay jóvenes que utilizan eso como una justificación. Pero tú, mamá, y tú, papá, ustedes hicieron todo lo que querían con los jóvenes. ¿Por qué no me dejan a mí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cierto? Los jóvenes usan las caídas de los papás con los jóvenes como justificación para salir y pasar y disfrutar lo mismo, sin entender. Los padres dicen que, mire hijo, no es lo que uno piensa. Mire, había consecuencias y estamos todavía viviendo las consecuencias de esas. Por favor, escúchenos. Y un joven sabio va a ver el poder del ejemplo malo de los papás. A veces dice que no voy a repetir lo mismo, no quiero pasar el mismo sufrimiento de ellos. Hay que buscar esta salida que Dios va a dejar. A veces queremos salir rápido en hacer algo antes que alguien nos diga al contrario. Y me acuerdo que un profesor de seminario ofreció a mi señor y yo un auto, y él estaba vendiendo un auto, era 1969 el año, era un Thunderbird, algo así, etc. Y la verdad, el gastador de benzina y todo, entonces, pero yo no quería hablar con nadie, yo quería comprarlo más rápido, porque quería comprarlo antes que alguien me convenciera que no era buena idea. Lo compré. Después dije, ¿por qué? Era un auto malo. Ojalá no hubiera comprado. Y eso es lo que pasa. Hay gente que quiere tomar la decisión de pecar antes que alguien puede convencer que es mala idea. Por el poder del ejemplo, por el poder de vigilancia, por el poder de Dios, nosotros debemos tener una conducta que va a atraer. Termino con esto. No sé cuántos minutos ha pasado, pero mi papá se casó con mi mamá hace como 75 años atrás, si no me equivoco. Y resulta que en ese tiempo había una práctica: cuando uno va a la iglesia y uno se casa, si no es como civil y después una boda de bendición. Entonces, mi tío, que era el cuñado de mi mamá,
cuando ya estaba por casarse, él tomó mi papá dijo, miren, aquí están las llaves de mi auto, está estacionado afuera. Yo voy a entrar aquí. Si yo vuelvo, todavía no es demasiado tarde. Si piensa que esa es una mala idea, ahí está mi auto afuera, anda nomás. Después yo recupero el auto. ¿Qué estaba diciendo mi tío? Estoy dando un escape. Estoy dando la oportunidad de que si encuentran algo que no debe estar, haga saliendo antes que sea más tarde. Bueno, gracias al Señor, él no se fue, porque se casó con mi mamá, aquí estoy. Pero resulta que eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué es la llave? Escapa, salga antes que, porque la decisión o la conducta que va a hacer ahora va a tener aún mayores resultados o consecuencias. Ese es entonces el mensaje de Pablo para nosotros hoy día, que cuidar su conducta, el poder de ejemplo, vigilancia, pero más que nada el poder de Dios es fiel para ayudar a escapar antes que hagamos cosas que van a ser muy dañinas. Gracias y que el Señor bendiga.